Bien, no sé si hay alguien nuevo, vamos a retomar pequeñas cositas de las dos charlas anteriores, pero muy sencillo, cosa que si no estuvieron no se preocupen, pero hacemos referencia a lo que armé para hoy, ¿sí? Sumamente práctico, que tiene que ver con cocción y preparación de los alimentos. Bien, vamos a seguir a la otra plaquita, ¿sí? Bien. ¿Qué se me ocurrió a mí hacer? En el primero de los ítems, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, una vaporera, que es eléctrica, ¿no? Después tenemos la clásica, que es de olla. Entonces, en la tercera imagen, vamos a ver una de bambú, ¿sí? Porque uno de los métodos de cocción más saludables que encontramos, obviamente, es cocción a vapor, ¿sí? En muchas biografías van a ver que los métodos de cocción se van a dividir en calor seco, calor húmedo, y cada una de ellas, subdivisiones, se van a seguir subdividiendo, ¿sí? Yo los clasifiqué distintos, yo los clasifiqué por nombre. Ahora estamos al vapor, que obviamente la primera vez que vi una vaporera con bambú, no entendía cómo era que entraba la fuente de calor, ¿sí? A esta imagen de la vaporera le tenemos que colocar igual una ollita, ¿sí? Con agua, en este caso. Lo que pasa que es un implemento que se puede llevar a la mesa porque es un adorno instrumento, es ambas cosas, ¿sí? Bien, después, la siguiente imagen, que la van a ver abajo, es algo que es sumamente práctico, que es una flor, ¿sí? Que se puede guardar bien chiquitita y se puede abrir en el caso de colocarla también dentro de la olla. Creo que es una de las formas más prácticas, sin tener que comprar nada, ni un juego de baterías nuevo, ni tampoco hacer grandes movimientos en la cocina. Y al lado de ella tenemos un colador. El colador, la única particularidad que tiene que tener es que sea apto para calor, ¿sí? Porque tenemos coladores de diferentes materiales, ¿sí? Entonces, tiene que ser apto para el agua hirviendo en este caso. Y si tiene unas patitas abajo, mejor, porque eso va a permitir que no toque el agua de la olla, y me va a ayudar muchísimo. En el caso de los coladores que son que vienen dentro de las ollas, los sets de ollas para las pastas, está buenísimo utilizarlo, porque, sí, me hacen así, porque sirve también para cocer a vapor, ¿sí? En realidad fueron diseñados para colar pastas, para que no se caiga toda la tapa, pero bueno, sirve para las dos cosas. Para mí lo más práctico que hay, si yo no tengo una super batería, es esta florcita que se compra en estas casas de bazares, que es re práctica porque se hace chiquitita y se guarda, ¿sí? No sé si la... Ahora que estoy en casa, cuando estoy en mi consultorio me resulta difícil hacer esto, ¿no? Pero es esto, que tiene la patita y se guarda, ¿sí? Y es re chiquitita, re monona. Bien. Esa sería la técnica de cocción a vapor. ¿Cuáles serán los beneficios? Yo no escribí muchas palabras porque me pareció interesante pensar un poquito cuál es el pro y el contra de cada técnica, porque todas las técnicas van a tener sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de esto es que es rápido, ¿sí? Que conserva los nutrientes en su gran mayoría, porque como no se disuelven en el agua y no se pierden, quedan más armados también los nutrientes. Imagínense, bueno, se puede cocinar vegetales, carne, casi todo, te diría. Y también la practicidad que tiene es que las que son eléctricas tienen varios niveles, y está buenísimo porque yo puedo ir poniendo según el nivel la presa, si es grande, si es pequeña, y el producto en sí, ¿sí? Una cosa es vegetal, otra cosa es carne, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del pollo, ¿no? Bien, y para mí, en el caso mío, con esta florcita resolví mucho de los inconvenientes que tenía con una simple olla y una tapa y listo. Bien, después
podemos decir que obviamente es una técnica que se utiliza mucho para personas que tienen algún problema de salud, ¿sí? Entonces ahí vamos a combinarlo con las otras 2 charlas que tuvimos. Recuerden siempre que no todo es para todos. Teníamos 4 leyes de la alimentación: calidad, cantidad, armonía y adecuación. Adecuación es la más importante. Si una persona tiene alguna patología en el hígado, tiene hiperobesidad o obesidad o sobrepeso, o tiene algún problema en el estómago, tal vez sería la técnica de cocción más recomendada. Está a punto de operarse, se operó recién, es como que en realidad no le estoy sumando muchas calorías extras, no tenemos un medio de, por ejemplo, de cocción que le inflinja grasa, entonces sería la más recomendable en ese caso. Bien, vamos a la siguiente. Fabiana, ¿te puedo hacer una pregunta respecto de esta? Sí. Sí, viste acá, es que estaba ocupada y no pude escuchar si es que lo dijiste. En la foto de abajo, donde hay un colador de metal y hay unos brócolis y una zanahoria, ¿vos hiciste el vapor con eso o eso es lo colaste y estaba hervido? Ah, qué bueno. Es un colador tradicional, lo que pasa que en mi casa, para mostrarte, tengo de plástico y no me serviría para esta técnica de cocción. Sí. Es un colador de metal, en este caso, que admite que una temperatura de 100 grados, que es lo que va a hervir el agua que está abajo. Y está puesto arriba de otra olla, en este caso, pero le faltaría la tapa, ¿sí? Sí. Siempre que hay técnica de vapor, siempre es tapado, siempre. ¿Por qué? Porque hay vamos a hablar tiene unos pequeños secretitos las técnicas de cocción de química y de física. En cuanto a la física, el vapor va a circular por toda la olla, en este caso, y si la olla es más grande que el colador, es mejor todavía, ¿sí? Por eso me gusta mucho esta florcita. Igual hay que ver cuánto uno tiene que cocinar, ¿no? En cantidad. Pero a mí me gusta muchísimo la practicidad que tienen los coladores y, en este caso, la flor, sin tener que comprar otras cosas tan aparatosas o que son más costosas, ¿no? Pero sí, va dentro de la olla. Si el colador tiene patitas es mejor, porque no va a tocar la superficie, si no estaríamos utilizando el método de cocción de hervido, ¿sí? Claro, sí. Lo que sería una sopa. Claro. Y ahí tapadito, ¿sí? En este caso. Sí, buenísimo. Nunca lo hice, Sí. y no se me había ocurrido y me parece excelente. Sí, me divertí mucho armando esta clase porque me acordé de muchas anécdotas que me pasaron. Yo, aparte de dedicarme al deporte, al descenso de peso, hice muchos campamentos de entrenamiento y de descenso de peso. Entonces, cada vez que ponía una imagen, me acordaba de cómo había resuelto en un campamento, que a veces uno no tiene todos los implementos, una cocción saludable, porque obviamente no podíamos comer cualquier cosa. Es más, me he peleado con muchos organizadores de campamento, mismo en el profesor de educación física que cursé la materia de campamento, porque al confeccionar un menú saludable para esta población, ¿no? Obviamente, estamos hablando de deporte, descenso de peso y educación. O sea, para mí tienen que comer saludable. Lo tenían como que un campamento era muy, comemos lo que hay, digamos. No necesariamente tiene que ser así. Obviamente que tenemos muchas limitaciones, pero muchas de estas cosas las fui resolviendo en los campamentos. Muy bien, gracias. De nada, seguimos la otra. Bien, acá estamos. Salteado, ¿sí? Vayan anotando las preguntas porque están muteados, ¿sí? Y después al final resolvemos como siempre. Y después lo que podemos, en realidad antes del final vamos a hacer un juego que se me ocurrió que me gustó. Bien, salteado. Vamos a ver las ventajas del salteado, ¿sí? ¿Para qué yo hago un salteado? En realidad estoy utilizando una fuente o una sartén, ¿sí? O un wok, llamémosle, para formar una costra, como se ve en la carne, para luego terminar de cocinar esa presa. Puede ser en el horno o puede ser con otro medio de cocción. Muchas veces vamos a utilizar medios de cocción mixto, ¿sí? Vamos a ir a un lado y después lo terminamos en otro. Y en el caso de los vegetales, también, ¿sí? Siempre voy a aclarar lo siguiente.
Si yo un vegetal lo puedo comer crudo, voy a obtener el 100% de los nutrientes, ¿sí? Estamos hablando de vegetales que yo no puedo comer crudo o quiero hacer una preparación distinta, en el caso de la zanahoria que estamos viendo, que sí la puedo comer cruda, pero en este caso tiene un corte juliana, ¿no? Tenemos diferentes tipos de cortes, brunoise, juliana, con casé, etcétera, como para que la comida también sepa distinta, se vea distinta, y yo no esté en esa monotonía de que siempre como lo mismo, con el mismo sabor, con la misma técnica de cocción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a cocinarlo, obviamente, por un medio de cocción que seguramente va a ser graso, ¿sí? Entonces, al final de estos medios de cocción vamos a ver la cantidad y los errores más comunes que cometen los que van a cocinar con el medio de cocción y no con la calidad. Acuérdense, volvemos a repetir, las 4 leyes de la alimentación. Calidad era la primera. Si yo no tengo una buena calidad de carne, o sea que tiene mucha grasa en su exterior, yo no se la corté, o compré un corte que tiene mucha grasa en su interior entre las fibras, y yo no lo estoy desgrasando, toda esa grasita va a parar a esa fuente. Entonces, en la última imagen, en la imagen que vemos abajo, se ve que yo puedo condimentar la fuente, pero si no es de buena calidad lo que yo estoy cocinando, ese medio de cocción va a ser demasiado calórico, demasiado graso, y en este caso más perjudicial que si hubiese elegido otro medio de cocción o otra calidad, ¿sí? Bien, vamos para la siguiente. Bien, parrilla. La primera van a ver que es una parrilla convencional, ¿sí? La segunda que apareció van a ver que es una técnica que se llama al asador. La tercera que apareció, que está abajo, van a ver que son vegetales en una grilla, que es de pescado en realidad, pero está muy buena como idea técnica para que el vegetal no se caiga entre medio de las ranuras de la parrilla y para darlo vuelta rápidamente. Me pareció muy interesante. Y la última que apareció también es en rejilla. Por lo general se cocen pescados que se hacen muy blanditos a la cocción y cuesta mucho darlos vuelta. Y también, obviamente, es mucho más fácil después para servirlos, ¿no? Esta técnica de cocción, que es a la parrilla, es la ideal para las carnes. ¿Por qué? Porque se desgrasa. Si yo elijo un buen corte, obviamente no va a quedar 100% blanda porque va a ser poco graso y no va a estar bañando la carne completamente mientras se va cocinando. Pero si yo elegí un corte graso, la única forma, aparte de sacarle un poco de grasa antes de cocinar, que se desgrase, es esta, ¿sí? En el caso del asador pasa lo mismo. La única diferencia entre parrilla y asador es que el asador, las piezas son muy grandes. Es digamos, un costillar entero, son huesos grandes o de animales grandes, y por lo general son terminados luego en otra técnica de cocción, porque al ser tan grandes, tarda mucho. En cambio, un buen asador, que cocina solamente al asador, va a tardar entre 5 y 6 horas en cocinar, y es mucho tal vez para consumir. En este caso, salvo que sea una fiesta patria que te esperan, es muy difícil que te esperen en un restaurante tanto tiempo. Entonces después lo terminan o en el horno o en una parrilla accesoria que da el fuego más directo, ¿sí? Lo diferente que tiene es que si se asa al asador y tarda tanto tiempo, el fuego no le da tan directo, se va desgrasando, pero tiene una cocción lenta, pero en realidad que conserva más los jugos, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar técnicas si quiero preservar los nutrientes, si quiero preservar en este caso el sabor, o darle sabor con la costra, o si quiero desgrasar, ¿no? Y esa es la gran elección que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Bien, esta técnica se llama papillon, que no me sale muy bien porque es francés. Es una técnica que se utiliza con un papel, en este caso nosotros solemos usar papel de manteca o aluminio, para diferentes cosas. En la primera imagen, que son zucchinis rellenos, es para que no se peguen, por ejemplo, porque no están tapados, ¿sí? Porque están en una asadera dentro de un horno convencional. En la segunda imagen, donde podemos ver
los pescaditos, es para darle sabor, para poder también hacer una cocción un poquito más lenta y que el vapor circule dentro del papel de aluminio. Puede ir al horno, puede ir a la parrilla, la verdad que se puede utilizar en varios lugares. Y la tercera, la que vemos abajo, la vemos con papel manteca, ¿sí? Por lo general, papel manteca se utiliza también para que no se pegue algo, sin utilizar tanta grasa para tal motivo, ¿no? Tiene ventajas y desventajas esta técnica. Es excelente para conservar sabor. Ahora, si yo tengo algo muy graso y necesito que se desgrase, lamentablemente no me serviría, por eso estos ejemplos son los más recomendables, ¿no? Estamos hablando de pescado, estamos hablando de vegetales, porque bueno, no se podría desgrasar, ¿no? Bien, vamos con la siguiente. Ahí los veo todos con los pichichos, con los nietos, ¿no? O con los hijos. Bien. Ahí está. Fíjense que no le puse el título, ¿no? Obviamente, porque obviamente no sería una técnica de cocción saludable, yo tendría que elegir. Entonces, en la primera imagen, que vemos la fritura tradicional, supongamos que sean donas, supongamos que sean churros, podrían ser varias cosas, patitas, es una freidora industrial, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacerlo un poquito más casero, vamos a ver algunas técnicas de hacer una fritura lo más saludable posible, ¿sí? Porque no es que hay que desterrarlas, sino hay que consumirlas muy, muy de vez en cuando, de acuerdo a cada persona, obviamente. Y en este caso, nos vamos a centrar en la calidad del alimento, pero también nos vamos a centrar en la cantidad. Todo influye, por eso volvemos con las 4 leyes de la alimentación. Bien. Si es una freidora industrial, yo tengo que contemplar ciertas cosas. Primero y principal, la temperatura, que es lo más importante, ¿sí? Porque si es muy alta la temperatura, voy a llegar a un punto de humeo y se va a quemar el aceite, y si es muy baja, va a estar mucho tiempo friéndose y se va a concentrar en mucho aceite la comida. Hay un cálculo que se dice que el 10% de la superficie se absorbe en grasas, ¿no? En este caso en el método de fritura. Obviamente que después necesito un colador y eso chorrearía un poquito más, y un papel absorbente y ahí dejaría un poquito más, pero bueno, en este caso tenemos el control de la temperatura como algo sumamente importante, y si yo la quiero realizar en casa, abajo hay una imagen de un aparato, ¿sí? Que trabaja, muchos de ellos sin aceite y muchos de ellos trabajan con una cucharita nada más, ¿sí? Entonces, a ver, ahí está, bien. Entonces, tenemos cosas para hacerlas en casa, que vamos a ver un par de secretitos ahora de la fritura, y también tenemos aparatos que inventaron con esta física que se llama convención, que es donde circula el aire caliente, muy similar a lo que sería el hornito eléctrico, con la función de circulación del aire, del ventilador, para poder tener una textura semejante a lo que sería la textura del frito, ¿no? Bien, vamos con la siguiente. Bien, la siguiente es la clásica hervido, ¿sí? Lo que hablamos antes de la sopa, yo puse ahí un guiso para que se haga una referencia y un huevo hervido, ¿no? Entonces, acá tenemos cocción método húmedo con agua, no con aceite como fue el anterior, pero de elementos que necesitan, en este caso, cocinarse, ¿sí? La diferencia entre el vapor es que acá en el guiso y en la sopa van a quedar los nutrientes en el agua, yo tengo que consumir el agua porque si no me voy a quedar sin esos nutrientes, y muchos de los nutrientes, por la elevada temperatura y tiempo, prolongación de la cocción, se van a perder, ¿sí? Sobre todo las vitaminas que son muy lábiles al calor, en este caso. Bien, para el siguiente. Yo acá tampoco le puse el título de saludable, cocción de técnica, porque sí, me pareció sumamente interesante y cada vez fabrican más implementos para el microondas. En este caso es un implemento para poner comida que es más bien tubular, bueno, hay un salmón,
yo lo tengo muy visto, que lo vamos a ver en las siguientes imágenes, con los omelets y con los huevos, porque la verdad que se hacen rapidísimo y no necesitan nada de aceite y nada de grasa. Pero sigue siendo para mí un método de calentamiento, o sea, de calentar. No tanto un método de cocción de todos los días, digamos, ¿no? Pero sí te salva la vida cuando estás muy apurado, y que también se puede utilizar mucha de la vajilla, en vez de, si no tengo estos elementos, para hacer un omelette que sería bien proteico, que le puedo agregar vegetales, y que no necesita un método de cocción grasa. Bien, vamos para la siguiente. Ahí está. Ahí vamos a elegir el mejor aceite, ¿sí? En la segunda imagen podemos ver que hay muchos tipos de aceites, desde semillas, desde frutos secos. Después, en la tercera imagen, que es la de la jeringa, ahí volvemos a hablar del control de la cantidad, si yo tengo que hacer un salteado o sellar un alimento. Después lo vamos a ver en la siguiente imagen con la cucharita, ¿sí? La cuchara se utiliza más para las ensaladas. Y acá es la gran diferencia entre el método de cocción, para utilizarlo como un medio, y para utilizarlo como un condimento en la ensalada y que me aporte todos esos nutrientes. Porque como medio de cocción no me va a aportar el 100%, pero sí en el caso de consumir una buena calidad de aceite en la ensalada, sí me va a ayudar. ¿Se acuerdan que hablamos las clases pasadas de los omegas? Omega 3, 6, 9, el mejor aceite en este caso para la ensalada sería el que tuviese mayor cantidad de estos 3 omegas, pero para la cocción no es tan así, porque tienen diferentes puntos de humeo y de cocción los aceites. Por eso es importante pensar en que una cosa es un salteado, un sellado, y otra cosa es freír algo. Son como dos cosas distintas, y ahí tendría que elegir diferentes aceites, ¿no? Bien, la siguiente imagen es la de la servilleta. A mí me encanta esto porque cuando yo no tengo un spray para tipo fritolín y todo, para cocinar, es una buena técnica colocar un poquito de aceite en la servilleta, pasarlo en la superficie. Si yo tengo una buena superficie antiadherente, no voy a tener inconvenientes. El tema es cuando no tengo una buena superficie antiadherente, que le echo mucha cantidad de aceite, ¿no? Bien, en la siguiente, bueno, el spray comercial, que justo dije la marca. Después, si yo quiero fabricarme uno, sería ideal, donde dice spray de aceite de cocina, que fuese de vidrio. Bueno, si no llego a conseguir, puede ser de plástico, pero sería ideal de vidrio. Se consiguen en casi todas las casas de bazar, y puedo trasvasar aceite y hacerme un spray casero, y me va a salir más barato. Bien, y uno de los métodos que también me gusta mucho es el pincel, porque con el pincel yo le pongo poca cantidad. Es controlado y encima lo puedo esparcir en toda la superficie, ¿sí? Bien, vamos a ir con el siguiente. Y acá se me ocurrió pensar en métodos mixtos, ¿no? Entonces tenemos un wok, donde tenemos un implemento que es el que está arriba, que es una especie de rejilla, ¿sí? Que no le da el calor directo, sino que se cocina más bien al vapor. Imagínense los mariscos que necesitan menos cocción, y abajo sí los vegetales que necesitan un poquito más de tiempo. Y al lado se utiliza muchísimo en las casas industriales, cuando yo tengo una parrilla y necesito que se cocine también la parte de arriba, pero necesito que se dore la parte de abajo. Entonces yo tranquilamente podría taparlo, y esto lo podría hacer en casa. Tardo muchísimo menos en cocinar las cosas, esa es una gran ventaja que tiene, y también lo que se logra es este vaporcito que termina como de cocinar las dos superficies, ¿sí? Bien, hay muchísimos más ejemplos, pero estos me parecieron los más prácticos. Siempre aclarando de que cada cultura, cada casa, cada país tiene sus métodos de cocción, porque tiene sus alimentos y sus costumbres, ¿no? Sí me ocurrió en la siguiente, pensar en un alimento, ¿no? Entonces pensé en un huevo, y este huevo lo vamos a poder ver en diferentes facetas y diferentes cocciones. Entonces, lo que sería el verde sería más para cocinar en microondas, ¿no? Es un implemento
que se consigue fácilmente y se hace rápidamente y hasta que te queda con la formita esa linda, que a veces decís cómo la hacen, ¿no? El que está abajo de todo es poché. Hay una técnica que se utiliza, que es colocarle vinagre al agua, revolver el remolino y colocar el huevito, entonces te queda como un nidito armadito el huevo. El del medio representaría lo que sería el huevo frito, sería el menos recomendable en este caso. Pensemos en que la yema del huevo ya tiene mucha grasa y si yo le agrego un medio graso para cocinarlo, peor. Pero ojo, que hay una muy buena técnica que es con una panquequera, ¿sí? Porque tiene muy buena superficie antiadherente la panquequera, y este spray que yo hice casero, que compré, o la servilletita, o el pincelito, y ya está. Con eso me doy por satisfecha, porque en realidad no sería un mal método si yo contemplo todo eso, ¿no? Bueno, el de arriba de todo, que dice tipo de cocción de huevo, sería un huevo a medio cocer pero hervido, porque hay gente que le gusta otro tipo de cocción que no es el huevo duro clásico, clásico, clásico. Y el de abajo de todo sería arriba de una preparación, ¿sí? Supongamos que podríamos hacerlo tipo tarta o soufflé o omelette, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a jugar, ¿sí? Así que desmutéense todo. El que no puede hablar porque no le anda el micrófono puede escribir y vamos a estar atentos. Y la idea de todo, del próximo, que vamos a hacer un jueguito, es que adivinen de qué estamos hablando, ¿sí? Adivinen la técnica de cocción o cómo se llama la comida, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿sí? Bien, a ver. ¿Están todos desmuteados? Creo hay 3 están muteados. Norma, desmuteate. A Yelén, desmuteate ahora. Quizás se fue. Marce, ¿vos me ves? Sí, te veo. A Yelén, ahora saca el micrófono. Perfecto. Va, perfecto, ahí está. Si no, escriben. Bien, vamos. A ver, ¿quién adivina? ¿Sí? Preparados, listos, sí. Largamos el primero. Ahí, hasta ahí. Esa. El romero. Salmón al romero. ¿Qué parece que es? Es salmón, es salmón. Tiene romero adentro. ¿Pero está dentro de qué? Al vacío. Parecido, muy bien. Muy cerquita ahí. Tibio. ¿Está en una bolsa que se puede poner en el horno? No, Casi. María. Ahí está, muy bien. ¿Quién lo dijo? Silvia. Bien. Ahí va. Me acerco un poquito más para ella. A ver si se escucha mejor para ella. Hacemos el siguiente clic, Marce, porque sí. ahí está la respuesta. Bien. Y ahí podemos ver que dice, cocción a baja temperatura. Es una especie de baño María que utilizan los chefs, que está muy de moda ahora, que es un aparato, en realidad es como si fuese una olla industrial, y el alimento se cocina a baja temperatura para preservar los nutrientes. Es una bolsa al vacío que yo le puedo poner hierbas, ¿no? Como antes hacíamos que macerábamos la comida por mucho tiempo, bueno, acá en segundos le ponen hierba, cierran la bolsa, lo ponen al baño María y lo terminan de cocer en la plancha o al horno o a la parrilla. Y con este método se dieron cuenta que preserva más el sabor. Entonces, los grandes restaurantes están haciendo esta técnica actualmente, ¿sí? Bien. En nuestro caso, yo he visto muchos tutoriales, que hay gente que hasta se anima a hacerlo en la casa, ¿sí? Yo recuerdo haber comprado arroz parborizado, por ejemplo, en bolsa también, y que lo podía cocinar. Habría que averiguar dentro de la papelera qué bolsa admite el hervor, ¿sí? Tengan presente eso nada más. Bien, vamos con el siguiente, a ver si adivinan. Son espárragos, pero no sé por qué hay hielo. Sí. Espárragos, pero ¿cómo se llama la técnica de cocción? ¿Blanquear? Bien. ¿Por qué se utiliza blanqueo? ¿Lo saben? Para que no se pongan babosos.
Sí, y también para otra cosa también importante, que lo perdemos cuando hervimos Para algo. apurar la cocción. Los nutrientes. Para apurar la cocción. Claro, claro. Y una tercera también. Les redondeo la idea a todos. Bien, primero y principal, necesito, o sea, no puedo comerlos crudos, ¿no? En este caso son espárragos. Entonces, blanqueo, que quiere decir un hervor corto, y después lo pongo en un envase donde hay hielo adentro o hay hielo afuera. Depende si quiero que queden muy hidratados o poco hidratados, digamos, ¿no? No se nota que es bien. Corto la cocción. ¿Por qué? Porque no quiero que queden tan babosos, perfecto, y tampoco, también la corto porque no quiero que siga perdiendo nutrientes. Si no lo hubiese hecho hervido, ¿no? Esa es la gran diferencia entre blanqueado y hervido. Hay algo que es muy importante y que mucha gente no sabe, que los vegetales obviamente siguen madurándose, pero si yo quiero comprar, no sé, tomate y quiero frizarlo, ¿es posible hacerlo en crudo? Creo que no. Exacto. No. Hay algunos vegetales que no, primero porque sus enzimas siguen trabajando y se siguen deteriorando, ¿sí? Al traspaso del tiempo, por más que yo lo frise, porque a veces pienso, uy, lo frizo y se conserva. Con el blanqueo, cualquier vegetal, voy a lograr eso, parar con la enzima que los está degradando. Sí, están levantando. ¿Qué les parece que es? No sé, pareciera pollo que lo hicieron en una bolsa al horno. Sí, muy bien, muy bien. Lo habían dicho antes, cuando vieron la otra bolsa. Porque yo veo el pollo así. Tiene sus ventajas y desventajas, siempre digo Sí. lo mismo. Sí, sí. La ventaja es la practicidad, digamos. Meter Ensucia algo en el el horno. horno es olvidarte del problema. Es como que podés hacer miles de cosas en tu casa. En cambio, si vos estás salteando algo, sarteneando algo, tenés que estar más presente. Sí. Entonces, la practicidad es la ventaja. Ahora, la desventaja es que no se puede desgrasar. Es lo que hablábamos antes de la parrilla. Entonces, al no poder desgrasar, no sé qué tan conveniente es la piel en este caso. Entonces, tiene sus ventajas, sus desventajas. Una de las grandes ventajas que también tiene es que yo le puedo poner hierbas. Tengan presente que las bolsas que yo compro, que ya están preparadas con hierbas, tienen calorías. Hay mucha gente que no sabe que tienen calorías. Piensan que es solamente hierbas. Si yo esa bolsita la compro aparte en una papelera y le pongo yo mis hierbas, va a ser más hipocalórico y más sano todavía, ¿sí? Porque yo voy a controlar qué es lo que le estoy poniendo. Bien, genial. Vamos con el siguiente. A ver qué es. ¿Papa rellena puede ser? Muy bien. En este caso están cortadas en cruz, ¿sí? Por un tema de que obviamente están cocidas, en este caso al horno. Interpreto, ahora vamos a ver otros tipos de cocción de papas, ¿no? Más adelante. Pero sí, hay una comida que es clásica que se llama papa rellena, que la mayoría lo hace en papilón, o sea, en papel aluminio, le hace una abertura y le coloca el ingrediente en el medio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta imagen? Que es mucho mejor cocinar, hablamos de las 4 leyes de la alimentación, es mucho mejor cocinar con cáscara para preservar los nutrientes, aunque sea al horno, ¿sí? Lo mismo lo podemos hacer con la calabaza, con la batata, o sea, con todos los vegetales, en lo posible, con cáscara es mucho mejor. Si esa cáscara después se ablanda lo suficiente como para poder consumirla, está buenísimo, ¿sí? En algunos casos lo vamos a poder hacer y en otros casos no, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente, la trivia, a ver qué viene. Qué bárbaro. Es ají quemado. Es verdad. Ahí está, claro, es a fuego directo. Esto se llama Y técnica de quemado a fuego directo. Sí. claro. Sobre la hornalla. Yo no se los recomiendo porque pueden tener un accidente, pero es muy importante saber que esto se puede hacer en la parrillita de abajo de todo el horno,
que tiene una bandejita, porque ¿qué pasa con esto? Desprende agua. Y hay que tener mucho cuidado cuando se rompe la estructura de la cáscara y desprende agua. Entonces es mucho más fácil y controlable hacerlo en una región que tenga una fuente abajo, por eso es ideal abajo de todo en el horno, y si lo van a hacer de esta manera, tienen que tener un guante de amianto o no les tiene que importar que se ensucie la cocina, porque la realidad es que se puede abrir. Tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es que la piel hace de protección, entonces se hace una cocción muy rica, muy sabrosa, y lo vamos a ver más adelante en otras imágenes, cuando ese fuego directo lo utilicemos, por ejemplo, con leña o con carbón. Entonces la comida va a tener otro sabor, lo puedo hacer de esta manera, como lo puedo hacer si yo tuviese un hornito eléctrico, por ejemplo. Tengo que buscarle siempre la vuelta de utilizar esta técnica, y para sacar la cáscara, que siempre la mayoría le cuesta, porque obviamente se queman las manos, cuando se termina de cocinar todo, que ya está bien oscurecida la cáscara, bien negrita, lo pongo en una bolsa, se hace como una especie como vaporcito en la bolsa, y después es mucho más fácil retirar la cáscara porque se desprende y se despega de la parte carnosa, que es lo que yo voy a comer, ¿sí? Bien. Sigamos, a ver qué viene la próxima. Parece crudo. ¿Qué es? Secado con sal gruesa, digamos. Pescado con salsado. Bien. Yo busqué varias. Esta me gustó porque se ve el pescado, la mayoría se ve tapado. Suele hacerse con... No sé cómo decirlo. Sí, pescado a la sal le dicen, pollo a la sal también hay. Es como el pollo a la sal, sí. Sí, la única diferencia es que el pollo no se cubre completo y que el pescado la mayoría lo cubre completo. Hace toda una costra a pescado. Bueno, ventajas y desventajas. La ventaja es que conserva mucho el sabor, porque si ustedes se ponen a pensar qué es lo que hace la sal, y también lo que hace es que no es un medio graso, ¿sí? De cocción, en este caso, ¿no? Pero la gran desventaja que tiene, volvemos a la cuarta ley de alimentación, si hay alguien que es hipertenso, si hay alguien que es renal, o sea, que tiene dificultades, no sería un método conveniente. Estamos hablando de que estos condimentos, alimentos, medios de cocción tienen que también ser saludables, ¿sí? Si una persona no tuviese ningún inconveniente de retención de líquidos, o bueno, en este caso, en situaciones fisiológicas normales, sucede que puede ser el embarazo, si nadie tuviese ningún inconveniente, podría consumirlo de esta manera, ¿sí? Pero es una técnica bastante conocida. Hoy no me metí mucho con el empanado, porque me pareció que los elementos de la cocina iban a ser suficientes como para explicar varias técnicas de cocción, casi todas, ¿no? Por lo menos las que yo siempre manejo. Pero podríamos estar hablando del empanado a la romana, a la milanesa, bueno, y ahí tendríamos diferentes tipos de alimentos y de cocción y de calidad, ¿no? En este caso, la mayoría que van a ver va a ser el alimento casi así, desnudito, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente, a ver si adivinan. Cocción a horno de barro. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, muchos de ustedes tendrán alguna olla, Unas 10, tendrán seguramente algo que les da otro sabor al alimento. En el norte se utilizan mucho las vasijas para cocinar, que son como jarros. Nosotros acá tenemos más la clásica fuente de barro y hacemos algunos guisos que tienen otro sabor que no les da las clásicas ollas que tenemos nosotros, que pueden ser de acero, de aluminio. Bueno, cada uno de ellos les va a transmitir a la comida pequeños metalcitos. Entonces, siempre que cocinemos en una superficie tenemos que pensar en que va a haber una migración de ese elemento. Entonces, cuanto más sano es el elemento, obviamente menor migración va a tener. Hay toda una teoría de eso, y los que venden ollas la tienen recontra reclara, de qué tipo sería el más indicado en el caso de metal, ¿no? O de adherente, qué adherente sería más indicado.
En este caso, la gran ventaja que tiene el horno a barro es que se concentra muchísimo el fuego, se hace rápida la comida, por eso los pizzeros, los panaderos utilizan este método. Le puede impregnar sabor, porque yo puedo utilizar leña en vez de carbón, por ejemplo. Y la gran desventaja que tiene es que no es muy controlable, porque yo no tengo una rejilla para ver, como el horno que tenemos nosotros, no puedo mucho meter la mano porque me puedo quemar, siempre es con un elemento medio largo, o sea, tiene esa desventaja, pero si uno tiene presente cuánto tarda una comida, más o menos sabe a qué hora la tiene que sacar, ¿no? Bien, vamos por el siguiente. ¿Qué será eso que puse ahí? Eso. Baño María, pero del horno. Ahí está. Existen varios tipos de baño María. Tenemos desde el clásico derrito un chocolate porque si no lo voy a quemar, hasta este que sería un plan, ¿no? ¿Por qué baño María? Es lo que hablábamos antes al principio en la primera imagen del juego. Es cocción lenta, no es fuego directo, entonces este elemento necesita esta baja temperatura para producir finalmente la comida, ¿no? El alimento transformarse en comida. No es muy utilizado en la comida tradicional, sí mucho en pastelería, pero bueno, a veces, a mí me ha pasado, se me ha puesto la miel dura y no la he podido sacar del envase, un envase de vidrio. La coloco dentro de una olla y utilizo la técnica de baño María para un alimento que yo necesito, que para mí es saludable, que es la miel, ¿no? Controlado en su cantidad y saludable. Bien, sigamos. El siguiente, a ver si reconocen esto. ¿Cómo se llama? Lo dejé mudo. No teníamos cuando éramos más chicas. Para el pollo. Yo lo tengo. Sí. Una parrilla. Tiene varios nombres. Tiene 2 nombres clásicos. Si no se animan, los digo yo. ¿Cómo era que se llamaba? Muchos le dicen sabarín por la forma. De hecho, si ustedes ponen sabarín en Google, les va a aparecer como la forma del molde con un agujero en el medio de las tortas. Muchos le dicen sabarín. Y muchos le dicen parrigás. Porque es parrilla en el gas, digamos. Sí, sí. De las dos maneras lo he visto yo. Es excelente para desgrasar las presas de pollo. No se podría poner un pollo entero si no lo corto, ¿sí? Por ahí sería una desventaja en cuanto al horno, en este caso. Pero sí sería una gran ventaja porque es bastante rápida la cocción, porque envuelve el calorcito y abajo no hay que olvidar de colocarle agua, ¿sí? Sumamente importante para que esa grasa no esté en contacto con el fuego y no se prenda fuego, porque la grasa de todos los animales se prende fuego. Y sí, me hacen así, ojo, yo he quemado una cocina una vez, por no saber esto, ¿sí? Que se prende fuego porque es muy combustible, digamos. ¿Qué otra ventaja tiene? Yo acá tranquilamente podría cocinar el pollo con piel. Ahora vamos a ver la diferencia entre con piel y sin piel, para que sea más sano aún, de lo que sería una pechuga, por ejemplo. Pero sí tendría que tener presente que se va a cocinar más la costra que la parte de abajo. Así que si lo quiero dar vuelta, tengo que tener presente esa parte, que es importantísima. Bien, casi que entra un pollo entero acá, ¿eh? Creo que queda una presita afuera, si es un pollo muy grande, ¿no? En este caso. Sí. Pero si lo reparto bien, sí. Y tengo que tener presente que se cocina más el centro, donde está cerquita la fuente de gas, que afuera, ¿no? En la periferia. Bien, vamos con la siguiente, a ver si la reconocen. ¿Solar? Sí, cocina solar. Recién me acabo de dar cuenta porque... Me doy cuenta que lo dice. Había encontrado 5 imágenes sin que dijera cocina solar. Y recién me di cuenta que elegí la que dice, y las otras no decían nada. Bueno, en realidad, esta es una portátil. ¿Por qué? Porque es para campamento. Hay muchísimas que se fabrican con una caja de cartón
y papel aluminio, y no mucho más que eso. Muchos le ponen como una ventanita arriba, hay muchos que no, y muchos lo hacen tipo antena parabólica de DirecTV, bueno, súper producido, ¿no? Esta es portátil, es como un bolsito, te la llevas. Lo bueno que tiene esto es que no necesito una fuente calórica que no sea el sol. Lo malo que tiene es que tiene que haber sol. Lo bueno que tiene es que, digamos, la puedo fabricar y es portátil y la puedo tener en cualquier lugar, en el patio, en la azotea. Lo malo que tiene es que es una cocción muy lenta, obviamente, y obviamente tengo que tener un tiempito ahí, como Hasta las 5 de la tarde. de espera. Pero bueno, está bueno porque si uno lo quiere hacer como una actividad con los niños, puede hasta fabricar su propia cocina solar. O sea, la verdad que no se necesitan muchos materiales. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que ya sabemos, que la lupa y hasta prender fuego con una lupa podría. Entonces tiene el mismo concepto de la física, ¿no? Vamos al siguiente. Una de mis comidas preferidas. Ay, qué rico. Qué rico, por favor. Tiene varios nombres también, lo he visto con varios nombres. ¿Cómo era? Según- En un espeto corrido se come esto. Una vez cada tanto me gusta ir a las ferias que son de las colectividades, Sí. y esto, según la localidad, según el país, según el continente, lo llaman de diferente manera. Desde shawarma, que es lo más conocido, hasta suya, suyami. Lo bueno que tiene es que se puede hacer de carne. Estamos hablando, si alguien tiene que hacer un plan hiperproteico, pueden ser varios tipos de carne, desde cerdo, lomo, pollo, son como milanesitas puestas. Le puedo poner hasta condimento en el medio. El pancito es muy finito, o sea, si yo tengo que pensar en que si voy a comer un sándwich o otra preparación, es finito, y le agregan muchísimos vegetales. Acá no mostré el plato final, pero le agregan tomate, le agregan pepino. La tradición es con vegetales. Lo único malo que tiene, que lo único que le veo en contra, es que en las capas, si ustedes se ponen a googlear cómo se arman estas milanesitas, le tienen que poner una fuente de grasa, porque si no, imagínense, quedaría sequísimo, ¿sí? Por eso es que todo va a tener su pro y su contra, digamos. Todo en su justa cantidad, y bueno, en este caso tiene que ver mucho también la materia prima, ¿no? ¿Qué carne estamos utilizando? Si ya tiene grasa de por sí, la carne que estamos utilizando, necesitamos ponerle entre medio de las lonjitas algún método graso. Bien, vamos al siguiente. Bien. ¿Qué quise expresar acá? Sí, muy bien. Sobre todo, fíjense la imagen de abajo, que están hechas a la brasa. Directamente dentro de las brasas yo podía colocar esas papilón de papel aluminio con los vegetales. Los puedo colocar arriba con pincho, como están las papitas, por ejemplo, que están condimentadas, que son papines en realidad. Son higos, los verdes. Lo que pasa es que son higos envueltos en hojas, ¿sí? Entonces, diferentes maneras, por sobre la parrilla, debajo de la parrilla, envueltos o no envueltos, puedo consumir, en este caso, vegetales. Y la imagen de abajo es algo que una vez yo probé que me quedó muy bueno. Me habían quedado unas ramas de albahaca, se me había muerto toda la albahaca. Por el frío en invierno es clásico y es normal. Entonces, esas ramitas secas las utilicé para poner arriba de la brasa y me quedó la carne que yo estaba cocinando, el pollo, con gusto a albahaca. Acá lo están tirando fresco. Nunca lo hice yo con una rama fresca, pero veo que hay romero, por ejemplo. Sí. Está buenísimo pensar en que uno puede tirar no solamente arriba, sino que también puede tirar abajo. Y en este caso la utilicé para el fuego para prender, pero encima me quedó con excelente sabor, ¿no? Bien. La siguiente, a ver, ¿qué les parece que es?
creo que es la más difícil. Algunos hacían pescado al barro o pollo al barro, no sé si es esto. Esto no es al barro, es a la tierra. Es un hueco que se cava, se colocan leña y se colocan piedras que absorben el calor de esas leñas, de ese fuego que se produce. Luego lo que se hace es apagar el fuego, quedan las cenizas y las piedras, se colocan unas hojas, se coloca la carne, se colocan los vegetales, diferentes tipos, se colocan otras hojas para condimentar, una sábana húmeda, y después se coloca una especie como de papel aluminio o lona para que no traspase el vapor hacia afuera, y se tapa con tierra. Esta comida se llama curanto. Es una comida que se entierra y se deja un par de horas y se cocina por el mismo calor que le quedaron las piedras. Es riquísima, se utiliza mucho en el sur, yo la he comido en Bariloche, es un clásico en Bariloche, y de acuerdo a las hojas que vos le pones es el gusto que va a tener, ¿sí? Hay muchos árboles que están protegidos en el sur, y bueno, a veces tienen que cambiar según de dónde estén, de hojas, pero nosotros tranquilamente lo podríamos hacer con laurel, lo podríamos hacer con parra, y ponerle otras hierbas para que le den otros gustos. Sí, yo he comido zapallo relleno, puesto así, directamente, dentro del curanto, digamos, ¿no? Y después cortes de todo, desde frutos de mar hasta carnes, de todo, de todo. Qué bárbaro. Sí, sí, y no tiene ningún medio graso, digamos, ¿no? En este caso. Está buenísimo. Bien, una de las últimas imágenes para cerrar, más o menos, ¿no? Yo quise acá representar que, si bien no hacemos barbacoa, hacemos parrillas nosotros, esta es la imagen más cercana a lo que quise transmitir, ¿no? Una cosa es hacerla al carbón, otra cosa es hacerla al gas, otra cosa es hacerla a la leña, y otra cosa es hacerla eléctrica. El mismo corte de carne, la misma vegetal va a tener diferente sabor. Piensen en eso, piensen en que la comida no tiene que ser aburrida y que ustedes le pueden poner muchísimo a un medio de cocción que tal vez desgrase mucho o que sea al vapor. Si yo no le pongo el condimento o la imaginación, la creatividad en la preparación general, es donde voy a estar fallando, ¿sí? Y en la siguiente, pensé en los errores más comunes, ¿no? Entonces, tenemos el primer pollito, generalmente, si yo lo cocino con piel y con papel aluminio, le va a quedar toda la grasita, ¿sí? Si yo estoy haciendo un plan de alimentación un poquito más saludable, no sería tan recomendable ambas técnicas. O desgraso el pollo o le saco la piel. Después, el hornito eléctrico pasa lo mismo, porque está sobre una bandeja, y si le dejo la piel, nos estaría desgrasando. La del medio, si yo voy a una roticería, piensen en que los embandunan con manteca la mayoría, entonces tampoco sería muy saludable. Y después, si vamos hacia abajo y los filets ya al fuego directo, se va a quemar. Esa carne quemada me irrita la mucosa estomacal, ¿no? Y en la última imagen, donde yo agarro y le pongo el chorrito del aceite, es donde yo no estoy midiendo, ¿sí? Eso es uno de los errores más graves. Última imagen, anteúltima. Bueno, el secreto de todo esto es la planificación, ¿sí? Si yo planifico el corte, planifico el método de cocción y el acompañamiento, voy a tener una excelente comida, en este caso saludable, o que me ayude a mi performance deportiva, ¿no? Que es lo que estaría buscando. Bien, ya con la última plaquita podemos salir a las preguntas. Si alguien tiene, alguien anotó algo.